Buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy es 9 de septiembre de 2017 y estoy aquí en el primer Parque de Laureles. Quiero comenzar aquí el video porque bueno, es un lugar que a mí me gusta mucho. De hecho, en una transmisión anterior hablé de este mismo lugar, que fue una transmisión acerca del estado intermedio. El Parque de Laureles, o al menos este primer parque, para mí es uno de los sitios más representativos de cómo pudiera ser el paraíso versión Medellín. Es decir, aquí en Medellín, y tal vez el Jardín Botánico son como los únicos dos lugares que en mi concepto, respeto que tal vez ustedes tengan otros conceptos, pero en mi concepto es tal vez el único lugar en Medellín con el Jardín Botánico que puede recordar cómo sería el paraíso, porque miren que tiene muchos arbolitos, es un lugar bastante tranquilo, a diferencia del segundo parque que queda allá arriba y que pues es un rompoy simplemente, ¿sí o qué? De hecho, la transmisión o más bien el video acerca del estado intermedio quise hacerlo aquí oficialmente, pero en el momento en el que vine, infortunadamente estaba lloviendo, y como este es un lugar al aire libre, pues obviamente no podía, porque se me moja la cámara, se me moja la tablet, se me dañan, y son recursos pues que se pueden dar cuenta, yo los uso mucho. Pero bueno, estoy aquí aprovechando que pues está en este momento sin llover. Se pueden dar cuenta, pues detrás de mí se ven como los visos de los charcos, de que efectivamente pues llovió. Pero aprovechando que ya está pues escampadito, que no hay mucho sol, por eso pues aprovecho la sombra para estar sin mangas. Ustedes saben que a mí el sol me pega durísimo. Entonces de hecho por eso tengo las gafas, porque aunque no hay mucho sol, a mí esta luz me alcanza a fastidiar lo suficiente como para requerirlas aún en la sombra. Entonces estoy en este lugar que, como les digo, es el primer Parque de Laureles, para hablar del suceso que está ocurriendo hoy a unos cuantos metros de mi casa, que es la visita del Papa. Pero más que hablar de la visita del Papa en el sentido de como criticar la visita del Papa, lo que implica espiritualmente la visita del Papa, más bien quiero hablar acerca de qué implica socialmente, qué implica para Belén. Quiero compartir mi punto de vista. Ahora, antes de compartirles a ustedes mi punto de vista, yo quiero ser muy estricto y muy específico en una cuestión. Estoy completamente de acuerdo con que el Señor de Medellín y de Colombia es únicamente Jesucristo. Estoy completamente convencido de que Colombia, y muy especialmente en esta ciudad, en Medellín, debe volverse la ciudadanía al Dios verdadero. Estoy completamente de acuerdo con aquellos que dicen que es necesario que oremos para que Medellín no sea ni dedicada ni convertida a la idolatría, o al menos más de la que ya hay por causa de varias doctrinas católicas y otras doctrinas que no son católicas, pero que igual pues se dedican mucho a la idolatría, al dinero, al sexo, a las cosas pues que de pronto no edifican. Y yo estoy completamente de acuerdo con que Medellín debe ser una ciudad regida por los principios espirituales de la palabra de Dios. Estoy completamente de acuerdo con eso, y en eso pues quiero ser bastante enfático para que no digan que es que yo pues soy un tibio o que estoy simpatizando con tal cosa. No, estoy completamente de acuerdo. Pero yo siempre he dicho una cosa, y es que uno muchas veces dice, no, yo voy si Dios quiere. Yo hago tal cosa si Dios quiere. Y es bueno nosotros tener esa opinión o ese pensamiento, porque efectivamente la palabra dice que uno muchas veces dice que va a ir a tal parte o que va a hacer tal cosa, siendo que uno no sabe qué va a pasar en 5 minutos. Uno no sabe si mañana va a estar vivo. Uno no sabe si mañana de pronto va a amanecer y vas a tener un dolor así bien terrible que va a impedir que realices tus actividades normales. Pues no tienes ni idea. Entonces, como les digo, soy consciente de eso, apoyo completamente que uno muchas veces diga si Dios quiere, pero la pregunta es, ¿y si vos no querés qué? Entonces muchas veces no se trata de lo que Dios quiere, sino de lo que uno quiere. No se trata de si Dios quiere, sino de lo que uno hace. No se trata de si Dios quiere, sino si uno sí le pone las pilas a eso. Y en ese sentido es importante y muy importante que comprendamos los efectos adicionales de una visita de este tipo. No solamente del Papa, sino de una visita de una persona de este calibre, o sea, un presidente,
un alcalde de otra ciudad, todo lo demás. Entonces quiero tratar varios puntos, porque como les digo, pues es mi punto de vista de las cosas que he visto, siendo que yo vivo bastante cerca del aeropuerto de La Herrera, donde se está realizando en este momento esa ceremonia. Yo no estoy allá porque bueno, es una ceremonia que de hecho es bastante ruidosa. Toda la noche hubo música, hubo pues la preparación de todo esto, entonces desde mi casa se oía, y lo más teso es que se oía como si no fuera del aeropuerto que viniera, sino de la 76, o sea, del lado completamente opuesto. Eso fue impresionante, porque eso tiene un montaje, unos parlantes, unas cosas. No estoy allá por la facilidad, estoy aquí porque pues me gusta este lugar, pero entonces sí quiero como comentar mi punto de vista acerca de todo este aparataje y toda la cosa y toda la parafernalia que se está moviendo alrededor del Papa. En un sitio como estos pues es muy habitual que uno encuentre personas con sus mascotas que están aprovechando para jugar, para tener un tiempo con ellos, ¿cierto? Así que bueno, aquí a mi derecha hay un señor que está jugando con creo que es una perra, pues es una hembra, y pues está con la pelotica, así que de pronto se oye un tintineo, pues es el perrito que está aquí corriendo, aquí con su dueño, ¿sí o qué? Lo primero que quiero hablar acerca de la visita del Papa es, como les digo, el lugar. El lugar es el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Es un lugar que, pues sea la verdad dicha, aquí en Medellín, infortunadamente ha caído, no en el olvido, porque de hecho el aeropuerto no está olvidado, ni abandonado, ni nada semejante, pero es un lugar que perdió su importancia. Tiene importancia histórica, tiene importancia regional, pero en sí mismo no es como tan relevante, por cuanto pues ahora existe el José María Córdoba. El José María Córdoba pues es un aeropuerto que queda en Río Negro, que desde que lo hicieron, pues todo el tráfico internacional de aviones se fue para allá. Mucha gente, especialmente los medios, se pregunta por qué es tan difícil o por qué es tan costoso una carrera hasta el aeropuerto, por la sencilla razón de que no queda aquí. Y aquí se puede sacar un argumento sencillo. Pero el Alfonso Bonilla tampoco queda en Cali, el Ernesto Cortizos tampoco queda en Barranquilla, y así varios otros aeropuertos internacionales no quedan en el municipio al cual sirven. Tal vez El Dorado es como el ejemplo más representativo de los aeropuertos internacionales que quedan dentro del municipio que sirven, que en este caso pues es Bogotá. Pero pasa que si ustedes miran, el Alfonso Bonilla queda en el área metropolitana de Cali, el Ernesto Cortizos queda en el área metropolitana de Barranquilla, el José María no queda en el área metropolitana de Medellín. Para ir al José María, además de que queda en otro municipio que no es del área metropolitana, lo cual de por sí hace que pues irse a una cosa muy compleja, porque toca pagar peajes, porque toca, de hecho no es cerquita, o sea, uno dice, no, es que el José María queda 40 minutos, 40 minutos es lejos, y 40 minutos en carro es mucho más lejos. O sea, que fuera 40 minutos en bus, yo le creo que tal vez puede quedar lejos, pero eso es cerquita. 40 minutos es de mi casa a la Universidad de Antioquia. No, bueno, de mi casa propiamente no. De donde seco el circular Conatra hasta la Universidad de Antioquia son 40 minutos. 40 minutos en carro particular, o casi una hora en carro particular, eso es muy lejos. Y eso que hay vías dedicadas únicamente a ir al José María Córdoba. Por Santa Elena, por Las Palmas, hay varias vías para eso. Segundo, porque una ida al José María Córdoba implica subir, o sea, implica cambio de piso térmico, cambio de temperatura, un recorrido muy largo, vías que no son tan amplias, y aparte de eso de que toca pagar peaje, que entonces es como un agravante. Pues eso hace que no sea tan económico ir. Y aparte de eso, que como no queda en el área metropolitana de Medellín, por ejemplo, un taxi que suba al aeropuerto solamente puede subir al aeropuerto. Si por esas cosas llega con personas desde aquí de Medellín al José María y las deja allá no puede recoger pasajeros. Los pasajeros del aeropuerto José María Córdoba únicamente pueden bajar a Medellín a través de un taxi del José María, no pueden hacerlo desde un taxi de Medellín. Pues obviamente es una carrera bastante costosa. Y como si eso no fuera suficiente, la gasolina que consumen yendo allá es muy templada, mucho. Yo recuerdo la vez que fui en avión a Bogotá, que pues yo no sé moverme en Bogotá, pues tampoco es que no sepa moverme, sé dónde quedan ciertas cosas, pero no conozco pues Bogotá como la palma de la mano, a diferencia de Medellín. Yo recuerdo que yo le dije a alguien que sí sabía, venga, ¿qué bus cojo para ir del aeropuerto a tal parte?
Imagínense, con un bus interurbano, así como el pues normal, el que coge uno, por decir aquí coger un circular sur, hay una ruta que lo lleva uno hasta el aeropuerto. En cambio, aquí en Medellín solamente puede cogerse o taxi que va específicamente al aeropuerto, o pagar un taxi que pues un taxi particular que ellos pueden ir al aeropuerto, pero ya les dije qué pasa, ellos no pueden devolverse con gente del aeropuerto, o coger un Uber que sale más o menos igual de costoso, o coger un bus que tiene esa ruta específica de ir hasta el José María. Entonces, como les digo, el hecho de que aquí sea un aeropuerto regional, el Olaya Herrera, hace que sea un aeropuerto que infortunadamente ha sido relegado de esa importancia que tenía antes. ¿Por qué es importante el Olaya Herrera? El Olaya Herrera es históricamente importante. En ese aeropuerto murió Carlos Gardel, porque ahí fue la visita del Papa Juan Pablo II. Es un lugar más bien en este momento históricamente importante más que aeronáuticamente importante. Porque la verdad sea dicha, por ejemplo, a mí el aeropuerto me estorba y hasta el fondo para ir a un montón de partes. Yo en un video pasado, que es el costo de ir a una convención G12, les hablaba que desde mi casa se ve la pista del aeropuerto Olaya Herrera. El aeropuerto Olaya Herrera ocupa como 35 cuadras de largo, sin contar las subcuadras, o sea, sin contar las que están marcadas como A, B y todo lo demás. El aeropuerto va desde el Club El Rodeo, que queda en esa creo que es como la 3 o 4 Sur. No, esperen. La 4 Sur. La 3 Sur es esa. 3. Sí, como la 3 Sur es donde queda el Club El Rodeo. Desde la 3 Sur hasta la 30. O sea, son aproximadamente unas 35 cuadras contando como las divisiones, o sea, por ejemplo, las cuadras que son A, B, por ejemplo, está la 20 tiene 20A. La 20 tiene A, no, solo la 20 tiene A. Pero, como les digo, es desde la 3 Sur hasta la 30, son unas 34 cuadras de largo. Si el aeropuerto no existiera, cualquier desplazamiento desde mi casa en Belén, por ejemplo, la Terminal del Sur, sería una cuestión que se pudiera hacer a pie y en menos de 15 minutos. Pero como el aeropuerto está atravesado, entonces toca rodearlo por la 30 o por el rodeo, pues por Campos de Paz. Eso hace que los desplazamientos, por ejemplo, de mi casa a la Estación Poblado, a la Terminal del Sur, a la Guacatá, bueno, la Guacatá de pronto no tanto, a la Estación Industriales, a Ciudad del Río, a Monterrey, sean larguísimos. En distancia real no es tan largo. Mi casa queda en la 18,72 y Monterrey queda en la 48,10. Y uno dice, uy no, pero es que de la 48 a la 72 hay bastantes cuadras. Hay 24 cuadras, más las 8 cuadras serían 32 cuadras. Que 32 cuadras yo sé que uno puede decir, uy, pero es que es muy largo. Sí, pero porque como les digo, escogí Monterrey. La Terminal del Sur queda en la 65,10. De mi casa a la Terminal del Sur, perfectamente 15 minutos a pie si no existiera el aeropuerto. Pero como existe el aeropuerto no reviste tanta importancia como el José María. Así que permitir un evento de estos, pues obviamente es como darle una revitalización o una importancia al aeropuerto. Y más considerando que el aeropuerto es básicamente un lugar al aire libre donde cabe la cantidad de gente que se esperaba, que tengo entendido que están esperando como 1 millón de personas. Entonces, pues es un buen escenario. No se puede usar con la frecuencia que tal vez uno quisiera. Sinceramente yo quisiera alguna vez que algún pastor cristiano o algún músico cristiano hiciera ese tipo de cosas, que se pudiera alquilar el aeropuerto para un concierto cristiano o para un evento así evangelístico bien importante y mover esa cantidad de personas. Me gustaría verlo, pero infortunadamente creo que en Medellín no hay tantos cristianos y creo que hacer esa maniobra requiere más rosca política que voluntad. Entonces, aunque la voluntad sea mucha, pues a veces no es tan fácil. A mí me parece que estos eventos ocurran en el aeropuerto, y más considerando lo que pasó, aunque afecta a la movilidad y mucho, y ya les voy a decir cómo, sí me parece que como que revitalizan esa zona y creo que vuelve como a atraer la atención pública de Medellín y del mundo a una zona que aún aquí en Medellín es bastante olvidada. Entonces, pues me gusta, no me choca que la Avenida del Papa implique ese sacrificio en los aviones, sacrificio en el transporte. No me choca tanto, si bien yo mismo soy afectado por eso, y ya les voy a decir cómo, por causa de la movilidad. Pero no me choca como tal que eso pase, y pase justo en esa zona.
Bueno, yo como que tengo el tidito para encontrarme los testigos de Jehová. Hoy pues que un señor estaba hablando en inglés y le preguntó pues a alguien cercano que si hablaba inglés para darle una información. Yo pues como sí sé inglés llegué y dije no, pues de pronto estarán perdidos, necesitarán una dirección, cualquier cosa. Y preciso que digo, sí, yo sé inglés. Y son testigos de Jehová y me han sabido dar tratados en inglés. Ahora yo no rechazo que a mí me den tratados en inglés, no porque yo simpatice con ellos y quiero dejar muy enfáticamente y muy claro con el asunto. Yo no simpatizo con los testigos de Jehová en muchas de las cosas que piensan, pero me gusta recibir sus tratados, entre otras, porque me ayudan a saber qué piensan ellos y así me he dado cuenta de varios errores doctrinales que ellos tienen. Cuando me dan un tratado los testigos de Jehová, yo nunca rechazo tratado que me den. Nunca. Este, por ejemplo, dice, ¿cuál es la llave para una vida familiar feliz? Y este es donde me invitan a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Entonces, bueno, no voy a ir a la reunión, eso está más claro que el agua. Bueno, les decía que la movilidad aquí en Medellín, pues obviamente con la avenida del Papa, se ha visto muy afectada. Se pueden dar cuenta que aquí a mi lado derecho tengo como las estaciones de la bicicleta pública en cicla, que se pueden dar cuenta que no tiene ciclas. Hoy es sábado, faltan 5 minutos para las 12 del día y normalmente a esta hora, un sábado, hay bicicletas. Pero como hoy fue decretado día cívico por causa de la avenida del Papa, pues obviamente no hay bicicletas. ¿Cómo me afecta a mí eso? Yo normalmente soy usuario de Encicla y yo uso la bicicleta, o sea, yo cojo la bicicleta en 2 estaciones que justamente desde el jueves y por causa de la avenida del Papa están cerradas, que son las estaciones María Luisa Calle y Juan Pablo II. ¿Por qué están cerradas? Porque la 70 está cerrada para su circulación vehicular precisamente desde el jueves. Entonces todo lo que está alrededor de la 70 está cerrado, mejor dicho, no, y en este momento está peor. Como les digo, me afecta un poco en ese sentido porque bueno, las otras estaciones en Cicla sí estaban funcionando el jueves y ayer, pero pues me tocaba ir bastante lejos. El jueves, por ejemplo, pues gracias a Dios yo estaba cerca del Parque de Belén, entonces aproveché, me pegué la caminadita hasta Santa Teresita y ahí cogí la bicicleta. Pero pues si no hubiera tenido que ir al Parque de Belén, hubiera sido lejísimos para mí ir a una estación de Encicla, que es el medio de transporte en el que yo más me muevo. Así que es una cuestión muy tesa. Y lo otro es que, por ejemplo, hoy todo el sistema de Encicla está cerrado, todo. Entonces obviamente es bastante compleja la situación en ese sentido de que pues las estaciones que me sirven no funcionen desde el jueves y aparte de eso las estaciones todas en Medellín estén cerradas el día de hoy. Aparte de eso de que, como les digo, la 70 está cerrada desde el jueves, entonces obviamente toda la circulación vehicular desde el jueves está, por ejemplo, tirada ahí al pie de mi casa. Por ahí pasan todos los buses, todos los carros. La verdad es que es incómodo, pues uno comprende que es un sacrificio que está haciendo por un ratico. Pero en fin, ¿cómo más se afecta? El aeropuerto, además de que obviamente lleva una semana cerrado, eso implicó que cerraran la Terminal del Sur, que las estaciones industriales Aguacatala y Poblado del metro estén cerradas desde la 1 de la tarde, que la línea 2 del Metroplus, hoy no funcione, que la línea 1 del Metroplus esté cerrada también desde la 1 y como hasta las 9. Entonces, por ejemplo, yo que ahorita pues tendría que coger metro, tendría que desplazarme en metro, pues no tengo cómo irme, porque las estaciones que a mí me sirven, que son precisamente Aguacatala, Industriales y Poblado, que son como donde van los buses que pasan por mi casa pues del metro, o son las que me llevan pues el Metroplus, pues ni el Metroplus está funcionando, ni las estaciones que me sirven están funcionando, no están funcionando las ciclas. Al menos para mí la movilidad está 100% afectada. Y si eso es así, yo le digo que ahorita cuando se acabe la misa campal que están haciendo, eso va a ser el caos absoluto. De hecho, por eso es que cerraron o van a cerrar el Metroplus y las 3 estaciones del metro, para evitar pues que la gente se aglomere mucho en esas estaciones, porque sea la verdad dicha, Medellín pues tiene el metro, que es un ejemplo de movilidad, que es un gran ejemplo de medio de transporte público, que es un sistema de integración bastante interesante, pero tiene un problema, y es que su capacidad operacional hace mucho rato que está superada. Mucho es mucho rato que fue superada. Entonces, pues ciertamente no es algo que uno diga: uy, qué cuca que el metro tiene esa integración. No, porque aquí en Medellín todo el sistema integrado de transporte está pensado para que llegue al metro. El problema es que el metro no amplía su capacidad. Yo soy una persona convencida de que, por ejemplo, la solución a la movilidad en el metro es hacerle vías paralelas al metro. Porque al metro le metieron Metroplus, pero el Metroplus va al metro.
Le metieron tranvía, pero el tranvía va al metro. Le metieron alimentadores, pero los alimentadores llegan al metro o al Metroplus y el Metroplus va al metro. ¿Sí me explico? O sea, todo está orientado para que llegue al metro. Y mientras eso sea así, el metro no se amplíe, o sea, no se hagan vías paralelas al metro, yo le digo que esto va a ser el caos. O sea, ya se ha sabido que estaciones han colapsado, las filas para poder recargar la cívica o poder comprar un tiquete son a veces interminables, filas larguísimas, las horas pico son terribles, eso no le cabe una aguja a nada, ni al Metroplus, ni al tranvía, ni al metro. Entonces, si el sistema está colapsado sin que salga el millón de personas que están esperando que vaya a la misa campal con el Papa, cuando salgan ahorita a la 1, yo le digo cómo va a estar eso. Entonces, comprendiendo que es un sacrificio, yo sí quiero invitar a la ciudadanía que vea esto a que nos pongamos las pilas, a hacer presión para que en serio le pongan vías paralelas al metro. Yo soy consciente de que la vía paralela a la línea A tendría que ser básicamente sobre todo el río, lo cual implicaría construcción de estaciones que sean la estación paralela a la estación Exposiciones, la estación paralela a Aguacatala y así hasta llegar a Universidad. Y eso que de pronto la estación Universidad no es tan lejos del río, entonces no sería como tan preocupante. Pero por ejemplo lo que es de Industriales hasta La Estrella. Hasta La Estrella, creo que sí. Yo sé que hasta Itagüí sí están sobre el río, creo que hasta La Estrella está sobre el río, pero no recuerdo si Sabaneta y La Estrella están sobre el río. Pero sé que hasta Itagüí sí están. Y de Caribe hasta Niquía. No, hasta Bello, porque la estación Niquía no queda sobre el río. Pero digamos, la estación Niquía está en un lugar donde todavía se puede pensar en una ampliación, mientras que las estaciones que se metieron al centro, o sea, Exposiciones, Alpujarra, San Antonio, Parque de Berrío, Prado, Hospital y Universidad, es así, toca crear estaciones paralelas sobre el río a ellas para poder pues como descongestionarlas. Y más porque, por ejemplo, la estación Hospital es estación de integración con el Metroplus, entonces normalmente es una estación que mantiene llena porque ahí toca hacer intercambio. Y cuando es hora pico, mejor ni les cuento, ¿sí o qué? Entonces, para la línea A, tocaría hacer vía paralela de trenes sobre el río. Para la línea B, tocaría hacer tranvía paralelo sobre San Juan. ¿Por qué sobre San Juan? ¿Por qué no sobre Colombia? Porque Colombia sencillamente no llega hasta San Javier. Colombia de serviría hasta la estación Floresta. De ahí para allá, paila. Entonces más bien sobre San Juan, porque San Juan sí llega hasta la estación San Javier. Sería un tranvía para no generar como tanto conflicto, porque San Juan es una vía que es bastante estrecha. O sea, es una vía principal, pero no es una vía principal tan amplia. O sea, hacer por ejemplo un tren elevado sobre San Juan, además del atraso en movilidad que eso implica, porque obviamente son más tacos, porque eso es volver la ciudad nada mientras eso se construye. Si el metro fue empezado por allá en los 80s y terminado en el año 1995, pues ahora hemos avanzado la tecnología, pero es que estamos hablando de intervenir una calle completa. La construcción del Metroplus empezó con Sergio Fajardo, casi que fue los proyectos insignia de Sergio Fajardo, y se vino a estrenar en el 2011 fue que se vino a estrenar. Pues se vino a estrenar mucho tiempo después. Yo me acuerdo que yo monté en el Metroplus el día que lo inauguraron. Y eso fue muchísimo tiempo después, eso casi que no se acaba, eso intervino la 30 completamente, entonces, por les digo, eso es un caos bastante terrible que no necesitamos en este momento. Entonces me parece a mí que si con el tranvía sería un caos terrible, donde se haga un metro elevado sobre San Juan, yo le digo que ahí sí quedamos listos, y más considerando que llegando a San Javier, pues es más estrecho todavía, entonces... No, mejor con el tranvía. Yo digo que metiéndole un tranvía a San Juan como el vía paralela a la línea B y una vía sobre el río paralela a la línea A, se solucionaría el problema de la movilidad con el metro. Pero bueno, es algo que yo opino, no tengo estudios que lo respalden, pero yo creo que algún ingeniero civil o algún arquitecto, alguien pues que sepa bien de la materia, se pone a hacer estudios sobre el tema y creo que me daría la razón, pero eso es algo pues que simplemente conjeturo conforme a lo que sé. Pues yo sé que es un sacrificio, pero es un sacrificio que implica una movilidad reducida bastante terrible para toda una ciudad que ya tiene movilidad reducida y bastante terrible. Entonces, ahora, yo soy consciente de que el aeropuerto perdió mucha importancia. Yo sé que hay gente que solo conoce la 70 desde la Universidad Salazar y Herrera, que eso queda por el estadio, hasta la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero la 70 que yo conozco, la 70 cerquita de la cual yo vivo, casi nadie la conoce. O mucha gente no la conoce o no la tienen como de tanta referencia, ¿sí o qué? Especialmente porque esa zona por ahí
es muy residencial, o sea, yo vivo por ahí cerquita y se los puedo garantizar, es muy residencial, y como tiene el aeroparque al frente, entonces es mucho sitio donde hay mucho taller de bicicleta, o sea, es muy de las actividades deportivas que se realizan en el aeroparque. Sin embargo, especialmente con esta avenida del Papa, pues esa zona está revitalizadísima, con decirles que mandaron gente de espacio público, fueron policías, fueron gente del tránsito, fue un montón de gente que pues rarísima a la vez que uno los ve por ahí. De pronto en la 70 sí, pero por ejemplo como cerraron la 70, entonces el tráfico se fue para ahí al pie de mi casa, entonces es raro ver que los alimentadores del metro pasaran por ahí. O sea, eso normalmente pasa en el tablado de Feria de Flores, es el único tablado de feria que se hace ahí. O sea, ahí en el aeroparque Juan Pablo II se hacen otros eventos, pero pues, o sea, no son como tan relevantes como el tablado de feria, que el tablado de feria sí cierra calles, el tablado de feria sí desplaza el tránsito, o sea, sí es como algo que afecte la movilidad. Pero al mismo tiempo a mí no me choca esta avenida del Papa porque revitaliza el comercio. Es decir, Belén es la tercera comuna más grande de Medellín. Siendo la tercera comuna más grande de Medellín, obviamente estamos hablando de que su importancia es bastante, porque ocupa un terreno aquí en Medellín que tal vez muchas otras comunas juntas lo ocuparían. Para los que no saben, la comuna más grande de Medellín es El Poblado, que de hecho ocupa toda el área suroriental. Toda el área suroriental de Medellín es solamente El Poblado. La segunda comuna más grande es Robledo, la comuna 7, que queda en el noroccidente de la ciudad. La tercera es Belén. Mucha gente dice, no, que Belén es lo más grande de Medellín. No, Belén no es la más grande de Medellín, la más grande es El Poblado. Pero sí es muy grande, y siendo que es tan grande, es muy olvidada. Recientemente le pusieron el Metro Plus, que como les digo, eso fue como en el 2011. 2011, sí, en el 2011. Fue en el 2011 que inauguraron el Metro Plus. Entonces el Metro Plus es reciente. Y de hecho, el Metro Plus tiene la desventaja de estar sobre toda la 30. Y resulta que Belén es muchísimo más que la 30. O sea, el Metro Plus sinceramente le sirve más a la gente que está en Guayabal o que está en la 30. A nosotros que estamos en Belén casi no nos sirve. De hecho, a la gente que está en Guayabal tampoco es que le sirva mucho, pero es que Guayabal queda justamente al lado del río. O sea, aquí está el poblado, aquí está el río y aquí está Guayabal, entonces claro, pueden acceder al metro. Belén está aislado del metro por Guayabal, por el aeropuerto. Le meten el Metro Plus, pero solo lo ponen sobre la 30. Entonces, por ejemplo, sacaron la 171, la 173, rutas que efectivamente comunicaban a Belén con el centro de la ciudad, porque aquí todos los medios de transporte van o al metro o al centro de la ciudad, todos, sin falta, todas las rutas de buses, todos los buses del metro, todo va o al metro o al centro. Así es Medellín. Pero entonces sacaron rutas, por ejemplo, el Rincón, que es bastante lejos del Metro Plus, era alimentado únicamente por la ruta 171. La sacaron y pusieron los alimentadores del metro, pero por ejemplo cuando sacaron el 171, eso era una cuestión terrible, y sacaron el 173 y el 174 porque sencillamente compiten con el Metro Plus, punto. Por eso lo sacaron, para que la gente pudiera montar el Metro Plus, y generaron un caos terrible, porque como les digo, en hora pico es terrible, y a veces en hora normal también es terrible coger el Metro Plus. Entonces no, eso es una cuestión espantosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es Medellín. Entonces, como les digo, Belén es una zona que queda muy aislada del metro, y tiene la agravante de que todo el mundo en Medellín sabe dónde queda Belén. El problema es que no saben cómo llegar. Digamos, el Metro Plus facilitó la llegada, pero a menos que sea por Metro Plus o de pronto por circular, mucha gente no sabe cómo llegar a Belén. No sabe qué ruta de bus coger, no sabe qué lugares quedan cerca, no sabe. Cuando a mí me toca pues como que alguien diga, no Leo, venga yo lo llevo, o cogen un taxi, cosas así, ahí me toca acomodar lugares de referencia que gracias a Dios Belén paradójicamente tiene hartos. El Parque Biblioteca, la Clínica Salud Cop, el Aeroparque, la Mota, el Club El Rodeo, Campos de Paz. Pues Campos de Paz en sí mismo no es de Belén, pero es un sitio de mucha referencia acerca de cómo llegar a Belén. Los Molinos, el Pueblito Paisa, sí o qué, todas estas cosas permiten como saber dónde queda Belén. El asunto es que son sitios muy reconocidos que tiene Belén, pero fuera de esos sitios reconocidos, mucha gente no sabe que hay en Belén, no sabe que hay una 70 en Belén, no sabe que Belén tiene la unidad residencial más antigua de todo Medellín, que es precisamente en la que vivo yo. No saben muchas cosas de Belén. Belén es un barrio, la verdad, bastante desconocido. Por ejemplo, no saben que al lado de Belén queda uno de los corregimientos de Medellín, que es Altavista. Como les digo, saben ir a Los Molinos, pero de ahí para allá paila.
saben dónde queda la clínica Salud Cop de la 80, pero paila después de ahí. Y lo más teso es que yo vivo en una zona donde gracias al señor ahora gobernador, en ese momento alcalde Luis Pérez, se modificó la circulación de las vías. La 76 antes era doble vía con libre giro hacia la izquierda o hacia la derecha. Durante el gobierno de Luis Pérez se puso un separador gigante. Entonces se modificó la movilidad del Parque de Belén. La 76, cuando uno va de norte a sur para voltear a la izquierda, es un rollo. La movilidad, gracias a ese cambio de circulación, quedó bastante afectada en Belén, y por tanto, si antes era difícil decirle a la gente cómo llegar a la 80, por ejemplo desde mi casa, ahora con el cambio de circulación es a veces más difícil, porque me dicen cómo llego a la 80. Bueno, gracias a Dios, pues de mi casa, especialmente con la ampliación de la 14, que antes pues la 14 se interrumpía justamente al pie de mi unidad, porque quedaba antes como una zona recreativa de un colegio que siempre, bueno, al menos yo siempre lo he conocido ahí, que es el San Francisco Javier. Antes de eso, entonces la 14 no era una vía que fuera desde la 70 hasta la 80, ahora sí, entonces ahora es, digamos, relativamente fácil, pero cuando no lo cogen en ese sentido, o cuando tal vez me toca dar indicaciones de cómo llegar a la 80 o a otra parte desde mi casa, o tal vez desde otros lugares, eso es un boleo de indicaciones, porque le dice, vea, usted le toca salir a la 76, luego va a la 30 y por la 30 sube, o si va por aquí, tal cosa. O sea, yo sé cómo coger todas las vías de Belén, todas las vías de Belén yo sé cómo cogerlas, pero para las personas que no conocen, eso es un rollo. Entonces, como les digo, es algo que a mí la verdad pues me parece bastante interesante, que se experimentó como una especie de avivamiento del comercio, porque claro, todo el mundo por la visita del Papa, entonces la 70 está llena de comerciantes, llena de gente, mucha gente fue, entonces claro, eso implica que mucha gente va a saber dónde queda, que mucha gente va a conocer las opciones, que muchos de los negocios aledaños, tanto de comidas rápidas como restaurantes, como bares, están ofreciendo diversos servicios. O sea, es una reactivación de la economía zonal de Belén. Entonces, la verdad, a mí en ese sentido me parece fantástico, aunque reconozco los problemas que eso conlleva, pero me parece fantástico que la gente sepa dónde es Belén, sepa cómo es esa zona, sepa que ahí hay servicios, qué servicios hay, que no es simplemente pues, como les digo, sí, donde queda el aeroparque, no. Entonces, la verdad me parece bastante interesante que pues pueda ser como una reactivación zonal del comercio, de muchas cosas, que la gente diga, ve aquí este punto, porque hay buenos restaurantes, hay buenos sitios de comidas rápidas. Belén es un barrio bastante seguro, yo he vivido toda la vida ahí. Pues sí han pasado cositas, no voy a decir pues que no ha pasado nada, no, sí han pasado cosas, pero pues son cosas muy puntuales, o sea, no son cosas que pasen todos los días, no son cosas que pasen, digamos, en cierta época del año todos los años. Si ustedes van para detrás de la Universidad de Medellín, pues ahí sí eso ya es otra fama, sí es otra cosa, sí hay otros problemas. Pero al menos la zona de Belén donde yo vivo, que es justamente la que queda al frente del aeropuerto y del aeroparque, es una zona muy interesante, tiene muy buenos comederos, tiene muy buenos lugares de recreación, hay que una unidad deportiva, hay una clínica que es la Clínica Las Américas, está La Mota que tiene una zona de restaurantes fantástica, está Gran Vía que bueno, de hecho quitaron McDonald's de ahí, pero sigue siendo un mall muy interesante. Tiene 7 vías principales, para los que no saben, Belén tiene 7 vías principales, que son la 70, la 80, la 30, la 30A, la 33, y la avenida Bolivariana. Belén tiene 7 vías principales, tiene muchas cosas interesantes y mucha gente no las conoce, porque a menos que sea la avenida del Papa o a menos que sea algo así, un evento bien importante, nadie sabe nada. Por lo digo, no me choca la idea, pero soy consciente de que no es tan bueno que afecte la movilidad de esa forma, y más considerando que bueno, listo, por ejemplo el sistema de bicicletas públicas en Cicla, pues yo sé que la ciclorruta está justamente ahí al pie del aeroparque, pero hay otras vías, por ejemplo esta que está en el primer Parque de Laureles, afectada completamente, la de Santa Teresita afectada completamente. En ese sentido de pronto no me llama la atención, pero como les digo, pues soy consciente de que toca hacer el sacrificio. Y bueno, pues ya para finalizar este video, yo sí quiero dejar esto a modo de conclusión. Como cristiano, soy consciente de que una persona como el Papa tiene la autoridad suficiente para mover el mundo espiritual, declarar maldiciones o cosas así sobre Medellín. Y como dije al principio, estoy completamente de acuerdo con que Medellín le debe pertenecer únicamente a Jesucristo. Y por eso invito a mis hermanos en la fe, en todas partes, donde sea que vean este video, a que sigan orando para que Medellín se convierta completamente y de todo su corazón al Señor.
para que podamos ver la verdadera prosperidad de Medellín, porque yo soy convencido de que la verdadera prosperidad de Medellín le pertenece únicamente a Jesús. Prosperidad en todo sentido, prosperidad material, prosperidad emocional, en ser un ejemplo, no simplemente en tener buenas cosas, en ser un verdadero ejemplo social ante el mundo. Pero aunque soy consciente de esto, y aunque como les digo no vendo mi principio de que Medellín le pertenece a Jesucristo, soy consciente de que la visita del Papa puede representar más beneficios en las áreas que Medellín muchas veces necesita que se representen beneficios. Es muy importante la parte espiritual, pero invito a mis hermanos a que puedan ver la otra cara de la venida del Papa. Reactiva una zona que es casi desconocida, le da importancia a un lugar que perdió tanta importancia, y aparte de eso, bueno, aunque afecta la movilidad, pues es solo un día, o bueno, es tal vez una semana, pero digamos es un pequeño esfuerzo como tal. Nosotros como cristianos que vivimos aquí en Medellín tenemos la responsabilidad de ser aquellos que claman, que interceden, que actúan continuamente. No porque el Papa vino entonces ya, Medellín quedó maldita. No. Porque aunque efectivamente la venida del Papa puede generar ese tipo de cosas, de que Colombia está dedicada a no sé qué virgen, creo que es la Virgen de Chiquinquirá, que por cierto invito a mis hermanos en la fe. Yo no les estoy diciendo que tienen ustedes que entregarse al culto a estas vírgenes, o tienen ustedes que darle importancia a los nombres de las iglesias católicas. Pero hombre, es una falta de cultura general que nosotros como cristianos muchas veces no sepamos cómo se llama una iglesia católica, siendo que muchas veces, al menos aquí en Medellín, una iglesia católica es muchísima más referencia que una iglesia cristiana. Es decir, si yo digo, no, es que eso queda la misión carismática, mucha gente no tiene idea de cuál es la misión carismática. No tienen absoluta idea de dónde queda, ni principal, ni occidente, ni nada. Pero por ejemplo en San Javier, si yo digo, nos vemos al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que así se llama la iglesia de San Javier, o nos vemos al lado de la iglesia de San José, que es la que queda en todo Ayacucho con la Oriental, no es tanto que entonces, como yo soy cristiano, no me interesa saber el nombre. No, porque precisamente son sitios de mucha más referencia que una iglesia cristiana. A mí muchas veces me han dicho, eso queda al lado de Bethesda, o eso queda al lado de no sé qué otro ministerio. Y yo personalmente, por ejemplo, no sé dónde queda el centro misionero Bethesda aquí en Medellín. No tengo la menor idea de dónde queda. No tengo idea de dónde quedan ciertos otros ministerios aquí en Medellín. Y eso que yo soy cristiano. A mí me hablan a veces de pastores y yo... Y eso que yo llevo algunos años en el evangelio. Hombre, por cultura general, por neta cultura general, conozcamos los nombres, así tengan nombres católicos, así estén dedicados a la Virgen o al santo que sea, conozcámoslos, porque eso nos ayuda a ser personas, a ser ciudadanos, a apoderarnos de nuestra ciudad. Y precisamente que llegue el día en que ya esos espacios, en vez de ser de los católicos, puedan ser espacios donde se puedan tumbar los ídolos, quitar las vírgenes, todo lo demás, porque es que, como les digo, yo no vendo mis principios, pero soy consciente de que si no somos ciudadanos antes que cristianos, en ese sentido, nunca nos vamos a apoderar de las cosas que son de nuestra ciudad. Yo tengo un video en el que critico la invasión peatonal de las ciclorrutas, pero también soy consciente de que mientras la ciudadanía no se ponga la camiseta, no se decida, porque no se dejen invadir las aceras de las bicicletas, no va a pasar nada. Mientras los ciclistas no nos pongamos la camiseta y le digamos al peatón, hey, parce, es que mira, aquí está la acera al ladito, y mientras los peatones se dejen invadir las aceras por las bicicletas, no va a pasar nada. Entonces es eso, yo no les estoy diciendo a mis hermanos en la fe que tienen que renunciar a sus principios, por el contrario, afírmense sus principios en la fe, pero sean ciudadanos, o sea, no dejen que el cristianismo les tape la cabeza. Y muchas veces ser ciudadano, como les digo, implica eso, que las iglesias católicas son de más referencia que una iglesia cristiana, así que mínimamente conocer el nombre. Tal vez no nos gusten los nombres, pero conozcámoslos, porque como les digo, eso nos va a ayudar a un día ayudar a otras personas, orar por esos lugares y declarar que el único Señor de Medellín se llama Jesucristo, y que llegue el día en que efectivamente esos lugares deben de ser culto para ídolos, para que sean lugares de culto para el Dios verdadero. Así que bueno, con eso quería dejarlos. Dios los bendiga a todos, espero que les vaya muy bien, se cuidan bastante por la sombra. Chao.